Hola, querida comunidad del Centro RS, de organizaciones laboralmente sostenibles y a quienes nos acompañan por primera vez en el tercer encuentro de los webinars de OLS. Soy Claudia María Costa, la directora de proyectos del Centro Internacional de Responsabilidad Social y Sostenibilidad, y en nombre de todo el equipo de la Red Organizaciones Laboralmente Sostenibles les doy una cálida y cordial bienvenida a este espacio que hemos denominado Florecimiento Humano, pilar clave de las organizaciones sostenibles. Será un espacio en donde vamos a compartir experiencias, aprendizajes para fortalecer culturas laborables más conscientes, diversas y sostenibles. Ese es un encuentro dirigido a todos los líderes de equipos, a directivos, a emprendedores, a profesionales de sostenibilidad, de talento humano, y a todas las personas que influyen desde su rol. Antes de iniciar, les recuerdo que esta sesión está siendo grabada en audio y video simplemente para fines educativos. Participar implica su consentimiento y la grabación va a estar disponible en el canal de YouTube del Centro RS. Nos alegra contar con la asistencia de personas que están desde Canadá, desde Costa Rica, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Venezuela y por supuesto de Colombia. Si no mencioné algún país de participantes, por favor nos los dejan saber en el chat. Gracias inmensamente por estar aquí. Los invitamos a que puedan dejar sus comentarios, sus preguntas, experiencias y reflexiones en el chat para enriquecer esta conversación colectiva. Al finalizar las intervenciones de nuestras dos invitadas, vamos a abordar todas las preguntas. Y bueno, en este tercer encuentro de organizaciones laboralmente sostenibles, webinars OLS, tenemos un tema muy importante en estos tiempos y el que nos convoca, que es diversidad e inclusión, de la serie de webinars que estamos organizando desde la red, porque la inclusión y la gestión humana hoy más que nunca debe ser muy consciente, ya no es opcional, y es el futuro de las organizaciones laboralmente sostenibles. Y bueno, para guiar esta conversación nos emociona contar con la participación de dos invitadas muy especiales. En primer lugar, Cristina de Armas, fundadora y CEO de Inspirándote, empresa B certificada. Cristina es profesional en comercio internacional y máster en organizaciones e empresas sostenibles por la Universidad de Salamanca, con más de 35 años de experiencia internacional. Su trayectoria la ha posicionado como referente en liderazgo consciente, transformación cultural y creación de entornos inclusivos, siempre con un impacto integral desde lo humano, social, ambiental y económico. Cristina además es consultora de organizaciones conscientes, coach ontológica y conferencista en temas de diversidad, equidad, inclusión y pertenencia, así como en florecimiento humano y cultivo de la compasión. También cuenta con una certificación en el modelo de igualdad de género de MIC Score de la OIT y participa también en espacios de sostenibilidad y liderazgo a nivel iberoamericano. Su propósito es inspirar cambios profundos que generen bienestar, prosperidad compartida y sostenibilidad. También nos acompaña Dálida Villa Vanegas, ella es directora de Alianza Soluciones de Sodexo, quien nos compartirá la experiencia y cómo aporta la organización una visión enriquecedora sobre los retos y oportunidades de la gestión humana inclusiva en las organizaciones. Dálida es psicóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana, ha cursado varios diplomados en gestión del talento humano, resolución de conflictos, desarrollo sostenible y responsabilidad social y en diseño de servicios. Trabajó en Atenti como psicóloga organizacional por más de 5 años y está trabajando en Sodexo por más de 19 años, dirigiendo programas y soluciones con poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. Bienvenida Cristina y Dalia, nos alegra profundamente contar con ustedes, pero antes de darle paso le quiero dar la palabra a nuestra directora regional LATAM de la red OLS, Mónica García, quien les va a compartir un mensaje. Adelante, Mónica.
Claudia, gracias. Bueno, no, quiero darle gracias a todos los asistentes, a los que nos siguen, a los que nos acompañan. A Cristina, muchísimas gracias porque ella hace parte de este equipo de organizaciones laboralmente sostenibles, de esta red. Y un agradecimiento muy especial a Dálida por acompañarnos en esta iniciativa, en esta propuesta. Nosotros desde la red OLS, que es la red de organizaciones laboralmente sostenible, pues estamos creando espacios como este webinar. Lo que queremos es fortalecer la conciencia colectiva y promover ese intercambio de experiencias, aprendizaje, todo lo que está relacionado con las buenas prácticas laborales. Y lo que queremos es convocar todas esas organizaciones que se destacan en buenas prácticas laborales. Entonces, pues Daria y Cristina, muchas gracias por acompañarnos y a todos los asistentes porque considero que todas las personas que nos están siguiendo es porque están trabajando en pro de eso, lograr una organización laboralmente sostenible. Entonces, bienvenidos. Bueno, muchas gracias a la organización OLS, que me consta particularmente de corazón que ha venido comprometida en todas estas posibilidades de generar espacios para el desarrollo humano. Me siento muy honrada de poder ser parte desde hace ya por lo menos 6 años de esta iniciativa y de ver cómo viene floreciendo. Hoy precisamente vamos a conversar un poquito. Es una conversación inicial sobre los temas de florecimiento, que quiero contarles un poquito cómo llego a esto y que podamos aprovechar esta conversación inicial con referencia a lo que significa despertar conciencia y expandir conciencia. Mónica lo mencionó brevemente. Estas conversaciones, gracias a la pandemia, de unas de las pocas cosas que agradezco de esa época tan compleja, es precisamente estos espacios de conversación virtual que no existían. Así que pues viendo los espacios de completitud y de gratitud por lo que tenemos y por lo que nos corresponde, cómo aprovechamos cada espacio, pues esta es una conversación inicial que espero que puedan ser muchas. Así que me comprometo con ustedes humildemente a no contarles algo que encuentren en Google. Eso siempre lo digo y quienes me han visto y me han escuchado dirán, ay, Cristina con su misma historia, pero pues ahora tengo la competencia de ChatGPT y la verdad creo que lo que quiero es transmitirles lo que ha sido mi historia de vida. Cuando Claudia habla de 35, más de 35 años en el corporativo, vienen 50.000 cosas a mi cabeza con referencia a lo que significa florecimiento, y el alma, lo que sí les digo es que la tengo de 20. Así que aquí me pongo al servicio y comparto este espacio breve para contarles por qué hablo del florecimiento con toda la moral. Es decir, que tuve la oportunidad de ser parte de una organización maravillosa por 25 años en Procter Gamble, que con gratitud lo menciono, para contarles que tuve la posibilidad de autoconocerme, autoidentificarme, volverme a reconocer y hacer como 3 cambios de carrera adentro, porque la organización me lo permitió. Luego eso habla para mí de florecimiento, eso habla de lo que significó incluir mi diversidad y ponerla al servicio de una organización que, como ustedes conocen, es un referente en todos los temas de sostenibilidad. Impacto social, impacto ambiental, impacto económico, pero sobre todo siempre regresando al cuidado del ser humano. En ese trasegar, cuando hablamos de lo que es florecimiento, puedo decir que, por supuesto, entré a mis 20 y aprendí de todo lo que fueron comportamientos, de todo lo que fueron actitudes, de todo lo que fue el tema de liderazgo desde lo cotidiano, y que eso hace parte de mi equipaje, que es el que pongo al servicio de ustedes. Hice un cambio de carrera después de 20 años en la organización, como de 15 años, perdón, en la organización, en la mitad de mi carrera. Hice un cambio a gestión humana después de haber estado en la operación. Y esto de pasar a gestión humana y de especializarme en lo que significa inclusión de las diversidades ha sido todo un trasegar de 20 años más. Y eso es lo que quiero contarles hoy, cómo sucede.
y por qué cuando nos conectamos con esa esencia, con lo que cada uno y cada una de ustedes vive, desde el nivel que tenga en su organización, hablando de que el liderazgo para mí no está por nivel, ni por decreto, ni por título, sino que el liderazgo se ejerce como una elección y una decisión propia desde el espacio que tú ocupas en un entorno, en una organización, en un grupo humano, para movilizar con tus creencias y con tus convicciones y a partir de tus comportamientos y de tus acciones, movilizar los entornos. Entonces, aunque la conversación sea corta, siempre hago la misma pregunta. ¿Cuál es tu propósito o tu para qué o tu causa de ser parte de esta conversación hoy? ¿Por qué aceptaste esta invitación? ¿Sí? ¿Por qué te gustaría hablar de florecimiento? ¿Qué te inquieta con referencia a tu propio florecimiento para que luego podamos hablar realmente del florecimiento del vecino? Del florecimiento de mi pareja, de la gente que amo, del florecimiento del entorno, del florecimiento de todos los espacios donde me desenvuelvo. Es una pregunta para ti. Tomo una respiración intencional, consciente, es decir, me doy cuenta de mi inhalación y mi exhalación, solamente para propiciar una pausa, una micropausa en cualquier conversación, por urgente, rápida, ágil e importante que sea. Y aquí les traje un videíto para iniciar esta reflexión que se llama precisamente Florecimiento y que es de una de las últimas iniciativas que Dios ha puesto en mi camino de los objetivos de desarrollo interior para empezar siempre por dentro, desde adentro, de tu propio florecimiento y de lo que eso significa en el huerto y en tu entorno. Así que respírenla y disfrútenla y piensen en dónde están, dónde se encuentran, con qué se conectan independientemente del lugar y el momento de vida en el que están ahora. I think you can describe flourishing as a life well lived. It's a sense that you're really happy and joyful in your life. Flourishing is the ability of somebody to fulfill their potential, to have freedom of choice, to have sufficient resources to live well. To me, human flourishing, it's about how we live sustainably with the rest of nature. Equanimity is flourishing. You feel no resistance, no regrets, no anticipation. Human flourishing is alignment. When your hopes and dreams line up with what you're doing every day. When you're playing music, when you're doing the best you can do, there's a spiritual thing that's in it. I think of flourishing as the beautiful and full expression of human creativity. What makes me flourish is being around dancers. We're all after the same sublimeness. It is the sense that I'm doing things that are productive and useful. The sense that what I am doing is helping other people is a way of measuring flourishing. It refers to the ability of human beings as people to be resilient and flourish even under difficult circumstances. It's how we become the most beautiful and best version of ourselves as individuals and as communities. Entonces ahí conectamos con cómo florecemos y mi elección ha sido florecer y mi elección sigue siendo cada día reenamorarme de mi florecimiento a pesar de las dificultades, porque a veces hay muchas dificultades y complejidades. Ver a mi mamá de 97 años y casi ya y pensar cómo ella sigue floreciendo desde sus 97 y cómo yo hago parte de su florecimiento.
Entonces, ahí les dejo esa inquietud de pensar, esto no es un tema lejano ni solamente científico, porque lo es también. Porque en el proceso de florecimiento, en el proceso de entender quién soy, cuál es mi diversidad, cuál es la diversidad de quienes amo, quiénes están en ese huerto, dónde siembro, dónde cultivo, con la mínima palabra, la mínima expresión, mi lenguaje corporal, mi aceptación, mi sonrisa, mi saludo, todo eso significa propiciar florecimiento. Entonces tenemos el gran desafío de cómo dentro de este modelo que nosotros venimos planteando de organizaciones laboralmente sostenibles, ¿qué tiene que ver el florecimiento? Y para mí tiene que ver con todo. Tiene que ver con la causa de por qué las organizaciones están comprometidas con una gobernanza, un proceso de atracción, un proceso de desarrollo de talento, un proceso de posibilidades de aprendizaje, un proceso de desarrollo de liderazgo, de bienestar, de seguridad psicológica, de espacios de conversación, de relacionamiento, de compensación, de beneficios, de todo. Para poder hablar de que cada persona, independientemente de cuál es su diversidad, por su talento, por su capacidad y por su potencial, pueda realmente desarrollarse en una organización. Entonces aparecen ahí todos los demás temas. Cuando alguien me habla de otro tema, siempre lo conecto a ese hilo conductor de entender el ser humano primero, el desarrollo interior primero, cuál es el imperativo que no puedo negociar, que no puedo posponer. ¿Cuáles son fundamentos claves en cuanto a incluir las diversidades que ya todos conocemos y todas conocemos y todas las demás que no se hablan tanto a nivel corporativo u organizacional? ¿Y cuáles son los desafíos y realidades que tenemos enfrente? El primero y más grande es entender cómo yo me autorreconozco y me autoincluyo. Y parte de ese autorreconocimiento tiene que ver con entender qué me hace florecer. Que cuando me lo pregunte mi manager, mi líder, el ejecutivo de la organización, tú cómo floreces, que es como similar a preguntarte, ¿y dónde te ves en 5 años? ¿Dónde te ves en 10? ¿Dónde te ves en 2? ¿Cómo te ves en ese rol? Y esas preguntas que inocentes vemos cuando estamos en los 20, los 30, por lo menos eso fue mi experiencia. Siempre me sentía muy cómoda en decir que tenía maravillosos líderes que me conocían muy bien y que seguramente iban a encontrar un muy buen lugar para mí. Yo estoy invitándolos a todos, a cada uno y cada una de ustedes, a pensar que la respuesta no corresponde a nadie más que a ustedes, y que si ustedes son los que están preguntando porque son quienes son los líderes y toman las decisiones, necesitamos despertar esas conciencias para que cada ser humano en esta organización tenga una respuesta mucho más profunda que de verdad lo lleve a conectarse con lo que es florecer y hacer florecer su huerto. Cuando hablamos de la expresión DEIP, diversidad, equidad, inclusión, es algo que ya casi que todos entendemos de manera más natural. De los últimos 10 años, sobre todo en Latinoamérica, puedo ver un movimiento importante. Yo llevo 20 años aprendiendo y continúo aprendiendo. Es incluir las diversidades de manera equitativa, es decir, propiciando el acceso, que significaría también el acceso al florecimiento humano, y la P, que es lo más nuevo en lo que nosotros desde Inspirándote hemos venido también trabajando y conectando con OLS, es el sentido de pertenencia que se despierta en una persona que se reenamora todos los días de tu organización. El gran desafío está ahí, en la consecuencia de que estemos incluyendo las diversidades de manera equitativa y que no hablemos de retención, sino de fidelización, y que como consecuencia el sentido de pertenencia, el tejido de la camiseta sobre la piel, como les puedo dar fe que antes de tomar la decisión de emprender, yo me tejí de P&G. Porque me sentí incluida, valorada, respetada, apreciada, etcétera. Y ahorita vamos a ver otros sinónimos en un modelito que he venido organizando para que nos quede esto como conexión directa a lo que significa florecimiento. No podría hablar de florecimiento sin contarles que de 8 años para acá vengo entendiendo mejor lo que significa conciencia, que es conectarme con la claridad del impacto
y las consecuencias de mis decisiones y haciéndome parte de lo que significan estos 17 objetivos de una manera coherente. Es decir, que yo pueda precisar con claridad que entiendo que los objetivos de desarrollo sostenible hacen parte de mi florecimiento y que mi florecimiento contribuye al florecimiento del planeta, que corresponde al florecimiento de las personas con las que me relaciono y los ambientes en los que puedo influenciar. Y que por supuesto tiene que ver con la prosperidad, con los desarrollo de los temas ambientales, también de las alianzas, que es parte de lo que ustedes están viviendo hoy siendo parte de esta comunidad, y también de los temas de paz. Que no me sigo autoexcluyendo, sino que entiendo cómo florezco siendo parte de este todo. Ahí es donde apareció esta iniciativa hermosa que varias de ustedes ya conocen, que son los Objetivos de Desarrollo Interior, y que quienes quieran saber más del tema van a tener la posibilidad de contactarme por LinkedIn o a través de Claudia o a través de Mónica para que conversemos sobre esta iniciativa que precisamente despierta el ODS 0. Cómo nosotros desde adentro, con lo que significa florecer como seres humanos, relacionarnos, conectarnos, cooperar con otros seres humanos y hacer que los cambios sucedan, estamos viviendo y haciéndonos parte de los desafíos y las brechas que hay que cerrar con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, ese desarrollo interior parte de mi florecimiento. Lo más importante allí en este punto de conciencia es cómo yo soy coherente. ¿Cómo puedo realmente decir que estoy trabajando por la sostenibilidad o por la regeneración del planeta sin florecer? ¿A quién voy a inspirar yo si realmente mi florecimiento no está o me veo marchita? ¿A dónde vamos a llevar a las organizaciones laboralmente sostenibles si yo como líder no estoy planteando estos desafíos y despertando y expandiendo este nivel de conciencia? ¿Qué le voy a enseñar a mi familia, a mis peques, a mi pareja, a todo lo que significa mis padres, hermanos, mi entorno, mi primer metro cuadrado? ¿De qué voy a hablar? Si finalmente lo más importante es el tema de las conductas y de los comportamientos que corresponden a lo que yo creo que es posible. Entonces, mi florecimiento sigue siendo un elemento fundamental en lo que hablamos y conectamos con la inclusión, que ahora ocupa mucho a las organizaciones. A veces las preocupa, ¿sí? Pero gracias a Dios veo un movimiento interesante que hay que cuidar, que sea muy responsable y no por la foto, de hablar de incluir las diversidades. Y lo que significa no es realmente ver cuántos somos, ni cuántas somos, ni de qué tipo, ni de qué característica, sino la posibilidad realmente de danzar en un espacio en donde cada persona puede ser quien quiere ser y amar lo que hace. Esto es la interseccionalidad. Hablar de que tú estás en el centro y de que todas esas aristas que se conectan me permitan realmente a mí redescubrirme cada día, reidentificar a dónde quiero llegar, reidentificar cuál es mi florecimiento. ¿Qué me va a hacer realmente florecer? ¿Qué me va a permitir ser? ¿Qué me va a permitir crecer cada día? Que esa esperanza, que ese coraje de conversar, de danzar entre la diferencia, entre las polarizaciones, como lo mencionamos en Objetivos de Desarrollo Interior, me permita realmente fluir, madurar, entender mejor y evolucionar. De eso hablamos cuando hablamos de la interseccionalidad. Entonces, eso que nos teje y que nos preocupa en las organizaciones o nos ocupa hoy, necesita evolucionar a un tema donde realmente estemos más ocupados en desarrollar los espacios de cultura de pertenencia que en realmente ver las métricas, los números, los detalles particularmente, demostrar y que la cultura, la conducta y los comportamientos sean los que hablen por sí solos. Voy entrando en lo que es el cierre de mi exposición breve de hoy para luego entrar con la historia que traemos invitada.
Voy a dejarles 2 elementos más de conversación, de reflexión, con referencia a que la confianza, que es igual a creer en esa diferencia, respetar esa diferencia, salir de mi zona de confort para generar espacios de pertenencia y de florecimiento. Para mí todo eso está conectado. Que creer en una organización sostenible es hablar de creer en el talento, en esa diversidad de la persona, en esa diversidad y en esa posibilidad de la conversación, en identificar esas capacidades. Es la gran sensibilización, sensibilidad, el equipaje, la capacidad, la habilidad humana de los líderes, que necesitamos entender que las capacidades son distintas, que las competencias es lo que necesitamos observar, que la experiencia también tiene un peso y que lo que más nos interesa es realmente el desempeño y el potencial dentro de una organización. Y para eso todos los otros elementos claves que mencioné del modelo son fundamentales, pero finalmente todas vienen a cuidar el talento. Entonces, este modelito que he venido articulando gracias a otros de inspiración, es mi resumen de hoy para ustedes. Si parto de un tema de exclusión, ya ustedes, y creería que el 100% de quienes están aquí, y me podrían contestar un sí por el chat o un no en 10 segundos, ¿alguna vez han vivido una experiencia donde se han sentido ignorados, ignoradas, humillados, humillados, rechazados, rechazadas, intimidados, intimidadas o despreciados, despreciados, o no soy parte de este equipo? Y que no haya sido solo en la adolescencia, donde uno quiere pretender complacer a todos para poder pertenecer. Eso allí es nuestro gran desafío. El gran desafío, autodesafío. Y también el desafío que tenemos los líderes y las organizaciones. Por ahí vi 14 respuestas de casi 85 que estamos conectados, y el silencio puede ser simplemente aprobación, como dicen los japoneses. ¿Ah? ¿Están de acuerdo? Luego paso realmente a algo donde, bueno, alguna transición a la inclusión, y siento que realmente como pez en el agua puedo entrar a sentirme con el primer eslabón y el más bajito, que es la aceptación. No me gusta la palabra tolerancia. Esa la eliminé de mi léxico conscientemente. Ya te doy la palabra, mi Moni. Pero encontrar mi espacio de poder ser, ahí es donde viene esa relevancia. Particularmente, perdón, que creo que me devolví en vez de avanzar, pero luego viene una evolución, sentir que puedo realmente moverme, participar, ¿sí? Ser dentro de ese espacio que me lleva al aprendizaje, y luego aún más, si puedo realmente aportar, sentir que este entusiasmo y esto que quiero decir lo puedo poner allí sin temor, que me lleva luego finalmente a pasar de esa contribución a la evolución, que sería lo que realmente todas las organizaciones y los grupos humanos en lo que deberíamos ocuparnos, en llevar a ver cómo la persona pasa de ese umbral de autorreconocimiento, autoinclusión, autoidentificación, que es parte de lo que hacemos cuando acompañamos organizaciones desde el auto, no solamente desde la parte táctica, y solamente no de la parte estratégica, ni siquiera, sino que nos movamos de ese umbral al umbral de la inclusión y al umbral del florecimiento. Ahí resumo muchas cosas de todo lo que es los modelos en los que vengo trabajando en mi propio desarrollo para poner al servicio de las organizaciones, pero Moni, creo que tenías un comentario. Un grupo muy importante. Yo creo que todos en algún momento hemos sentido eso, en alguna situación. Y creo que también es el factor de que somos seres humanos y tendemos a equivocarnos, porque de pronto, si bien uno se ha sentido así, de pronto la persona quien hizo sentir así no era su intención. Entonces, qué bueno que haya un modelo y haya como un proceso para todas las personas de las organizaciones podamos desarrollar eso. Digamos que no solo los líderes, sino también quienes están a cargo, los grupos, para poder
en conjunto tener una línea guía. Entonces, no, pues me parece muy interesante esta guía y este proceso porque nos da un marco para las organizaciones de cómo trabajar y evolucionar, que es lo que estamos buscando a través de OLS, ver cómo podemos hacer modelos y líneas de trabajo y guías, porque realmente es eso, guías donde podamos ir caminando para cerrar esas brechas o estas situaciones, sin querer culpar al uno al otro a los líderes, porque creo que los líderes también hacen su mejor esfuerzo, pero pasa situaciones. Entonces, pues no, bastante interesante, Cris, me voy con esto. Súper. Bueno, aquí vamos a dejar esto porque la conversación apenas comienza y yo estoy que me hablo con Dálida rapidito, pero les quiero dejar a estos seres humanos que se han conectado hoy, líderes en sus espacios, también la claridad de que trabajar la inclusión de las diversidades de manera equitativa para generar espacios de pertenencia y florecimiento y engagement tiene también un tema fundamentalmente estratégico. No es un tema táctico. En eso vengo trabajando 20 años entendiéndolo, ¿sí? Y viendo que hay un tema de compromiso, de propósitos superiores y evolutivos, de declaraciones y manifestaciones de propósito desde las organizaciones, de gobierno corporativo, de liderazgo. Mi sigla CSI es Consciente, Sostenible, Incluyente. Este modelo lo he generado por esto, que la cultura no es una casualidad, no es una coincidencia ni un milagro, sino que la cultura es ese caldo, ¿no?, de cultivo, como el agua que se va por los rincones, que también está impactada por el liderazgo y que finalmente en ese terreno y ese cultivo de esa cultura es donde se experimenta el ciclo de talento, donde hablamos de la experiencia del colaborador, de la colaboradora, y el proceso de florecimiento está ahí, ¿sí? Y que finalmente ya en mi proceso evolutivo y en lo que llamo este modelo que he generado de índice de evolución de la inclusión de las diversidades, ya no hablo de puertas para adentro, eso para mí también ya está dinosaurio. Estamos hablando del ecosistema, ¿sí? De lo que sucede con todos mis grupos de interés, con el ecosistema, con los stakeholders y cómo trabajamos de una manera co-creativa, cooperativa, para continuar evolucionando y encontrando ejemplos y formas. Y por eso me traje esta invitada tan especial. Y por favor aprovechen aquí un corte de 1 segundo para respirar primero, registrar lo que estamos conversando, lo que les atañe, que no sea una conversación más, sino que produce esto en ustedes, que genera, que moviliza. Cuando hablamos entonces de ese florecimiento, ¿es posible o no es posible? Cristina está hablando de temas rosa porque a Cristina siempre le gustan los temas rosa. No, yo quiero contarles que yo me he dedicado a buscar las historias. Yo creo que desde por lo menos llevo 12 años cuando decidí saltar de mi burbuja cómoda y bien cómoda para emprender en esto y servir a mi país y al mundo, encontrando historias de la realidad. Sí existe, sí se puede, y tenemos mucho de quién aprender y tenemos muchas posibilidades de polinizar. Si la humildad está presente, si el eco está presente más que el ego, y por eso siempre ustedes me verán que invito a alguien para que cuente la historia. Y hoy invité a Dálida. Voy a abrir con este video corto que nos regala Alianza Soluciones, con casi 20 años ya de gestión afuera, en el capitalismo salvaje, mostrando que el capitalismo consciente y el compromiso responsable y la coherencia son posibles. Respírense este videíto y entramos a conversar unos minuticos con Dálida. Parecía imposible. Creímos que el pasado determinaba para siempre el resto de la vida, que las oportunidades eran solo para unos pocos, aun cuando muchos no tuvieron ni la primera. En Alianza Soluciones trabajamos con quienes abrazan su propio desarrollo y ahora sueñan con hacer parte de un camino estable, un camino donde el diálogo va primero, un camino con oportunidades, un camino para construir,
un camino de paz. Hoy nos reafirmamos como los aliados para la conexión social entre quienes asumen su propio desarrollo y las organizaciones que se abren a las oportunidades para alcanzar procesos de paz. Porque estamos seguros de que la construcción de un mejor país será posible cuando juntos nos movamos, un paso a la vez, hacia una vida de reconciliación. Alianza Soluciones, caminos que creo. Hermoso, y muchas gracias Alianza Soluciones por existir y por lo que Parecía nos trae hoy en la conversación. Como hablaba yo, en los ecosistemas, en el territorio, en las comunidades, en todo lo que es más allá, en el voluntariado, en todo lo que significa florecer, como los derechos humanos para el 100%, que nadie se quede atrás. Bienvenida, Dálida. Yo feliz de tenerte aquí en esta corta conversación para que podamos mostrar, visibilizar, abrir puertas de conversación, de conexión, de co-creación con todas las personas que hoy nos escuchan y las que nos escucharán mañana en esta grabación. Porque a mí Sodexo y Alianza Soluciones me han inspirado cuando empecé el camino del lobo solitario, para entender cómo sí está ocurriendo y lo que está ocurriendo en nuestro país. Así que te doy la palabra para que la gente te pueda conocer un poquito más y que nos cuentes realmente qué es lo que ha sucedido tras Alianza Soluciones, las organizaciones que están aquí comprometidas, moviendo país desde hace casi 20 años y con tanta gente que no conoce la historia. Adelante. Gracias, Cristina. No, pues realmente el honor es mío por estar aquí con ustedes en este espacio. A ti agradecerte inmensamente esta invitación, escucharte en este espacio realmente, y con eso quiero empezar, me renueva y me activa la esperanza que a veces en este camino, sobre todo desde las organizaciones, tenemos esos miedos y esas dificultades de no creer que es posible, y podemos incluso tener hasta desgaste por esto de estar insistiendo y estar creyendo en algo que creemos que solo pasa en nosotros. Y escucharte y todas las personas que están hoy aquí conectadas es porque realmente hay esa semillita o ya hay florecimiento en ellas. Me encantó cuando planteas todo el tema del florecimiento, y yo te quiero responder la primera pregunta que hiciste, que tiene que ver con por qué estamos hoy aquí, por qué estoy aquí hoy. ¿Cuál ha sido eso que me ha invitado a florecer y a morir muchas veces y a volver y florecer? Porque eso pasa. Nos toca morir, nos toca renunciar, como pasa. Ahí mismo traje a la imagen a mi mamá con sus matas maravillosas, cuando me dicen, ves que ya la flor ya no aguanto más, pero ahí vienen más, ahí vienen más. Es decir, ahí sigue floreciendo. Esa es la esperanza, y me encantó esa figura que traes. Y lo que me conecta con esa esencia, porque estoy acá, tiene que ver que esto finalmente ha sido una oportunidad para mí, independiente de lo que hagamos en conjunto, lo que pase en las empresas, lo que movamos, pero ha sido una oportunidad de hacer lo que me apasiona para las personas que también se apasionan por esto, y creo que por eso están ustedes aquí, por eso estás tú hoy aquí con esta invitación tan especial que nos haces. Yo les voy a contar un poco qué es Alianza Soluciones y contarles un poco todas las experiencias, algunas experiencias de las que hemos tenido y lo que esto significa para la empresa privada. Lo primero es que sí es posible, y el video nos invitaba a eso, que sí es posible creer, de crear y de creer. Eso es fundamental. Cuando nosotros empezamos hace 19 años, yo estoy hace 19 años, un grupo de empresas me dicen, no sabemos qué hacer. Preguntas que hoy todavía aparecen con las empresas, y es, queremos hacer, pero no sabemos cómo hacerlo, y estamos hablando 19 años después. Pero lo importante no es eso, no saber cómo hacerlo o tener ideas vagas de cómo lo quiero hacer,
sino saber que lo importante es dar el paso. Y tú lo decías ahorita, cómo salimos de la zona de confort y hay hace 19 años un grupo de empresas que deciden, vamos a hacer algo distinto para aportar a una población que hoy está necesitando oportunidades. El video también lo menciona, que posiblemente no es la segunda, en la mayoría es la primera, y en otro montón es la 10ª, la 9ª oportunidad, pero es finalmente una oportunidad y esa es la primera apuesta. Cuando Alianza llega como un proyecto, luego como un programa y hoy conformada como una alianza donde un grupo de empresas que dicen vamos a seguir haciendo esta apuesta, ha sido una apuesta sostenible. Desde hace 19 años sabía que esto no era de corto ni mediano aliento, sino como hay que hacer cambios generacionales. Llevamos 20, casi 20 años, el año entrante estaremos celebrando los 20 años, de que sea posible generar paz, y quiero tocar ahí un concepto muy importante, porque no solamente ha sido el aporte a la construcción de paz de nuestro país por el objetivo de nuestra población, sino cómo trabajar en cada una de las personitas, de las personas que llegan a nuestro proceso, incluso a los equipos de trabajo, en la paz interior, porque es eso que se tiene adentro lo que finalmente se puede entregar. Definitivo. Enseguida les cuento una historia, pero voy a terminar de redondear qué es la alianza. Entonces es una iniciativa multisectorial, nos unimos varios sectores, pero sobre todo la fuerza está en el sector privado y público. ¿Por qué público? Porque nuestra población objetivo son personas que vienen del proceso de reintegración o del proceso firmantes de paz, que es de reincorporación. Así nace Alianza Soluciones, proceso de reintegración, personas que salieron de los grupos armados. Hay un grupo de empresas a la cabeza suramericana, a nivel nacional. Empezamos en Medellín, pero Sura convoca a otra de sus empresas y le dice a Sodexo, que es una empresa que terceriza con ellos unos servicios, dice, venga, ayúdenme usted, señor Sodexo, a contratar a estas personas porque estos son los perfiles que hay en este momento, y Sodexo se monta en la película. Cuando Sodexo se monta en esta película de hace 19 años, se monta sin tener idea de cómo hacerlo, sin tener idea, pero con la convicción de que algo había que hacer y que posiblemente en el camino nos íbamos a equivocar, pero sobre todo íbamos a poder decir lo intentamos y unas cosas iban a salir bien y otras no tan bien. Sodexo empieza a liderar todo este proceso en compañía de unos clientes muy importantes de su presencia en Colombia, y desde ahí Sodexo lo primero que hace es poder decir, nos tenemos que mover del lugar de donde estamos. Y les digo esto es porque ayer, o sea, les estoy hablando de esta historia de hace 19 años, pero justo ayer teníamos una reunión y nos estaban preguntando, miren, después de 19 años, pero nos estaban preguntando, ¿y qué hacemos con los antecedentes de la gente? Porque es que a mí el estudio de seguridad me dice que yo debo hacer esto, que yo debo hacer lo otro. Entonces, parte de eso es lo que hace Alianza Soluciones, acompañar a estas empresas que dicen, deciden, además, no solo lo dicen, sino que deciden genuinamente, que es parte de lo que ha pasado con las empresas que hoy son fundadoras de Alianza Soluciones, como es Suramericana, Confama a nivel regional, Sodexo, Bancolombia, y estuvo hasta hace muy poco con nosotros Nutresa. Hoy tenemos mucha gente empleada también en Nutresa, que deciden genuinamente mover sus estructuras tradicionales para poder girar su mirada a lo que puede ser un proceso de selección normal o a lo que puede ser un proceso estandarizado para que se cumpla el checklist. Estas personas que son grupos humanos que además atraviesan estos líderes, y ahorita Mónica lo mencionaba, estos líderes, pero también los que van bajando en esta cascada, también tienen además historias personales y más las historias de guerra de nuestro país. Nuestra población es esa población que normalmente nadie quiere o no, o la que no da pesar, ¿cierto? Yo sé que esto es de pronto fuerte, pero que no da pesar, sino que da miedo, porque estuvieron en el proceso de guerra de nuestro país, pero deciden ya no estarlo.
Nuestra población hoy está conformada, les voy a decir cuál es nuestra población para devolver y cerrar ahí esta primera parte. Es población en proceso de reintegración, reincorporación, todo lo que es del proceso de paz, pospenados, que fue una decisión que se tomó el año pasado, pospenados, es decir, personas que estuvieron en la cárcel, que hoy ya salen y que su índice de reincidencia es demasiado alto si no tienen oportunidades. Obviamente se revisan los delitos y se analizan desde ahí muchas cosas. Población migrante también que viene generando en el país muchos movimientos de seguridad, pero venga que tengan una oportunidad. Y estamos en este momento incursionando en población compareciente de fuerza pública. Entonces, miren todas las poblaciones que vienen haciendo parte para aportar al proceso de paz. Entonces, para cerrar esta primera idea, Cristina, en cuanto a lo que es Alianza, finalmente Alianza ha sido una iniciativa de la empresa privada en relación y donde tejemos por ese puentecito, nosotros siempre lo mencionamos, somos como un puente, además traductor de lenguajes entre lo público y lo privado y las instituciones que nos acompañan, que son con quienes trabajamos toda nuestra población, que pueda permitirse abrir oportunidades y abrir oportunidades. Inicialmente todo fue en la generación de empleo, y hoy otra línea que tenemos que es el emprendimiento, cómo fortalecer emprendedores, pero además no solo fortalecerlos, sino que puedan comercializar sus productos. Finalmente son personas que puedan generar ingresos económicos desde la legalidad, estables y duraderos. Eso es clave dentro del proceso, por eso conecta tanto con la sostenibilidad, porque esto no es por unos meses, no es por unos años, sino que es por un buen tiempo, que es donde se hacen los verdaderos cambios y transformaciones al interior. Precioso, Dalida. Yo sé que los que nos están escuchando, las que nos están escuchando, están igual de conmovidas que yo, que lo llevo escuchando ya por 8 años. Cuando yo los encontré ya no los solté, porque siguen siendo mi referente y me dan aliento. Hablar del coraje de esas organizaciones que se han comprometido, comprometido con responsabilidad por un tejido país que, como tú dices, dentro de la indiferencia guiada a veces por el miedo humano, pues la gente no quiere entrar. Entonces sé que para la mayoría aquí esto es un tema nuevo y elegí esta historia por eso. Contamos historias de cómo propiciamos realmente DEIP, lograr los espacios de pertenencia y de florecimiento independientemente de la dificultad, que creo que ese es de los temas en los que menos organizaciones, contados con los dedos de la mano, se han metido. ¿Sí? En todo este trasegar que tengo de estos 20 años, lo he visto y por eso honro el trabajo que ustedes están haciendo. Y cuéntame un poquito en ese contexto, Dali, ese tema de impacto social y de esa conexión que hiciste con ese ODS de paz y el 17 de esas alianzas, para que este grupo también se lleve ese saborcito en estos minutos de una primera conversación. Listo. Cristina, dentro de este proceso que nosotros hemos vivido durante todos estos años, ha sido una reflexión constante de cómo es fundamental poder seguir conectando con las oportunidades, pero sobre todo con los aportes que podemos hacer a nuestra ciudad, a nuestro país, al mundo en general, pudiendo desde ahí constituir una experiencia clave dentro de este proceso, una experiencia con metodología que nos ha permitido hoy tener un marco mucho más claro para además poder acompañar a aquellas empresas que también lo quieran hacer, que decidan hacer una apuesta de este nivel, pero sobre todo en las transformaciones que se logran en los seres humanos que se impactan aquí. Y yo te voy a resumir esto que tú me acabas de preguntar en una historia. Sí. Porque lo que a nosotros nos ha hecho finalmente son las historias que hoy tenemos en cada uno de los seres humanos que ha pasado por la Alianza Soluciones y que se han beneficiado o de un empleo estable o de hoy estar comercializando sus productos al interior de las empresas o incluso por fuera a partir de todo el fortalecimiento que les hacemos al interior. Y esta historia es nueva. Van a ver nueva desde cuándo. Antier me encuentro con uno de nuestros integrantes, él hace parte de Sodexo,
que lleva 18 años trabajando, que entra a Sodexo. En ese primer grupo, yo les digo que somos los de vieja guardia, como auxiliar general, uno de los roles que tiene Sodexo, hacer limpieza, ¿cierto? Él empieza a trabajar, empieza a fortalecerse como ser humano, porque en esa época me decía, entraba a los talleres que hacemos con ellos mensualmente, y yo no sé si para todos esta expresión pueda ser clara, pero entraba con su vestimenta y yo me hacía en la puerta de entrada y siempre les decía, métase esa camisa por dentro, lo quiero ver bien bonito. ¿Usted de dónde viene? Métase esa camisa. Quítese esa gorra, hágame el favor, que aquí no necesitas seguirse protegiendo. Estás en tu lugar seguro. Quítese esa gorra. Y así por el estilo. Ni les cuento más infidencias porque, mejor dicho, pero desde ahí. Empezó su proceso, tuvo un proceso de separación de su pareja muy dura, muy, muy dura. Me voy a ir, Dálida, estoy muy aburrido, no quiero hacer nada más, y nosotros acompañándolo y sosteniendo todo ese proceso. Porque parte de lo que, y tú lo mencionas en la pregunta que me haces, Cristina, cuando decimos cómo vamos a impactar en estos objetivos tan importantes que estamos aportando para la paz, para la generación de alianzas, para la generación de oportunidades, como es la generación de empleo o generación de ingresos económicos, es clave poder acompañar al ser humano que está ahí con sus miedos, con todas sus frustraciones, y no solo a los que se benefician de un empleo, sino a los jefes que están detrás de ese proceso y que son los que finalmente están en el día a día y que traen historias personales, familiares, que pudieron estar involucrados en el conflicto y lo que menos pensaban en su vida era que se iban a poder encontrar en su lugar de trabajo con una de nuestras personas. Pero vuelvo a la historia de nuestro chico, y es que dijo, voy a terminar mi bachillerato, terminó su bachillerato, voy a hacer una técnica, hizo su técnica, voy a hacer una tecnología, hasta aquí llegué, no voy a estudiar más. Pero ¿cómo no vas a hacerle? Que tenés que, ¿vos qué querés hacer? Bueno, pero es que yo no puedo pagar. No, venga, que algo conseguimos, y los horarios, pero moverlo de ahí. Hizo su carrera profesional, y antier que me encuentro con él, vamos saliendo de la formación en la que estábamos, él hoy ya es administrador de uno de los roles de Sodexo que tiene personas a cargo. Le dice una de las abogadas, Dálida, ¿tú sabías que él es mi administrador estrella? O sea, no puede ser, me devuelvo, le doy un abrazo, lo apapacho, y ahí quiero decir y conectar con algo que tú decías ahorita, de cómo abrazar todas estas oportunidades, porque ha sido clave dentro de esto, cómo nos abrazamos entre nosotros, cómo los abrazamos a ellos para incluirlos dentro de estos procesos. Me devuelvo, Vilma, por lo allá te vi abrazo. cabeceando desde el balcón. Patricia, qué pena, mi Pati. Cuida el balcón, mi Pati, tranquila. Cuidado con el balcón. Me devuelvo, me devuelvo, lo abrazo y nos vamos caminando. Y además, cuando ya vamos saliendo, él se monta en su moto. Y yo le dije, ¿y usted desde cuándo tiene moto? Y dice, no, tengo moto y tengo mi carrito, lo compré en conjunto con mi esposa. Con él esperó más de 10 años para salir del país porque tenía antecedentes y no podía salir. Cuando salió la primera vez me mandaba fotos, estoy en España, Dálida, mira esto, casi me muero en el aeropuerto porque pensé que me iban a devolver. Todo esto, y termina diciéndome, y estoy revisando porque creo que me voy a ir a hacer una maestría al exterior. O sea, yo no lo puedo creer. Cuando termina de decirme esto, me dice, Dálida, si ustedes no hubieran creído en mí, yo no creía en mí, no creía. Si ustedes no lo hubieran hecho, si no me hubieran sacado del fango en el que me sacaron tantas veces, yo no podría hoy estar contando. Él solo necesitaba a alguien que creyera en él, alguien, una empresa que le abriera sus puertas, que lo acompañara, si no tuviera experiencia, pero que lo acompañara en ese entrenamiento. Entonces, con esto quiero concluir esa pregunta que me dices, y es cómo hacer realidad eso que nos dicen unos objetivos por allá que a veces ni sabemos cómo entenderlos ni cómo aterrizarlos, y les voy a decir cómo.
tomando decisiones firmes dentro del proceso, saber que tenemos que movernos de nuestra zona de confort, saber que tenemos finalmente que tomar acción para crear, pero sobre todo creyendo que es posible. Divina, me encanta, Dali. Aquí se me ha aguado el ojo y la verdad doy gracias a Dios de que sea así. Estoy viva, aprendiendo nuevamente de ustedes e inspirando a toda esta gente que nos acompaña hoy. Aunque la conversación fuese corta, lo que queríamos hoy era sembrar en terreno fértil. Ustedes son el terreno fértil y que podamos continuar todos y todas el cultivo, porque precisamente este tema de florecimiento tiene que ver con sembrar y tiene que ver con cultivar. Entonces, Dali, yo de verdad sé que tendríamos 1000 cosas que contar, pero para la próxima nos vamos a conectar desde allí en ese proceso de seguir contando esas historias, porque estoy convencida de lo que tú dices. Es la historia la que te hace ver que sí se puede, que hace 20 años alguien reintegraba personas vinculadas con el conflicto de manera confidencial, y que cuando yo supe eso dije, de verdad que yo sí estoy clara con lo que quiero seguir haciendo para florecer, aunque a veces, como tú digas, me sienta bien marchita, pero vuelve a llegar agüita como esta que estamos recibiendo hoy. Y quiero agradecerte enormemente porque el tiempo no nos da mucho más. Yo no vi preguntas en el chat, pero vi muchos emoticones que me valen muchísimo más a veces que cualquier otra expresión, porque quiere decir que hay resonancia con la gente que nos escucha y que hoy aceptó esta invitación de OLS, del corazón nuestro, y aplaudir realmente, Dálida, todo el trabajo que Alianza Soluciones ha hecho, el liderazgo que Sodexo ha puesto allí, la convicción y sobre todo el coraje y el sostener, porque 20 años, hablemos de sostenibilidad, hablemos de regeneración. Y hoy quiero dejar mi último mensaje para esta audiencia. Conversemos más, sí, pero actemos el triple. Porque a veces nos quedamos mucho en la palabra, en el número, en la foto. Y la gente que está conectada aquí hoy sabe y me conoce muy bien, más que la foto, realmente la moral no se improvisa. Así que muchas gracias, mi Dali. No sé, Claudia y Moni, si hay alguna otra pregunta o comentario de cierre para honrar los tiempos e invitarlos desde ya al siguiente. De acuerdo, no, ya para despedirnos, pues muchísimas gracias por esa gran historia. Particularmente pienso, y especialmente en estos tiempos que están no muy fáciles de división y demás, pues que se requieren eso, iniciativas como las tuyas, proyectos. Entonces, te hago una pregunta, si alguna organización quiere entrar en esa línea de aportar país, de aportar con iniciativas, ¿se pueden contactar contigo? Es decir, ¿lo pueden hacer? Entonces, Claro que sí, para claro que concluir, sí. porque seguramente algunos pues quedaron inspirados y pronto están interesados de pronto revisar ese ejercicio. Lo mismo con Cristina, pues ella tiene ahí una ruta bien interesante para organizaciones. Y no darle las gracias. Entonces, pues esta es una conversación que vamos a seguir teniendo, webinar y actividades, pero bueno, Dalida, mil gracias, Cristina. Digamos, estos temas son bien relevantes e importantes. Esto es aporte país. Me quedo con esto, florecer inclusive en momentos difíciles. A todos un abrazo porque sé que la mayoría aquí dijo sí, hemos tenido algunos momentos difíciles, pero creo que esa es la invitación, avanzar. Si es necesario volver a empezar, volvemos a empezar y levantarse con toda la fuerza y florecer. Muchas gracias a las dos, a todas las personas que siguieron aquí conectadas. Sabemos que estos tiempos son muy valiosos porque ahorita vimos en un corre-corre, pero mil gracias por ser parte de la red OLS, con este propósito de en pro de unas mejores organizaciones sostenibles. Muchas Gracias a gracias. ustedes. Muchas gracias. A la vuelta de un WhatsApp o de cualquier conversación, aquí Dálida les dejó también su número. Estamos por LinkedIn y estamos escribiendo la historia, ustedes y nosotras. Ya para cerrar, Claudia, ¿algún mensajito o algo que no hayamos leído, algo de cierre?
Claro que sí, antes de despedirnos, primero darle las gracias a Cristina y a Dálida. Creo que nos vamos con muchos mensajes inspiradores y con muchas ganas de seguir floreciendo. Inmensamente agradecerles a ustedes, a Mónica, también a todos los participantes, invitarlos a que no se desconecten porque tenemos varios mensajes para ustedes y a continuación unas invitaciones especiales, sobre todo al OLS Global Summit. Le pido porfa a Laura que pueda compartir los mensajes que tenemos y ya volvemos para la invitación de cierre. Nos vemos también el noviembre 19 en el Summit. Ese video que corrimos son algunas de las marcas que nos están patrocinando. Entonces, invitarlos. Aquí un mensaje también importante es que más allá de un evento y una agenda que va a estar muy nutrida en temas, todo lo relacionado con buenas prácticas laborales y los estándares internacionales, lo que queremos es firmar una declaratoria que todos los asistentes, patrocinadores, asistentes, speakers, pues nos sumemos en pro de organizaciones laboralmente sostenibles, a sumar el talento humano con todo lo que tiene que ver con sostenibilidad. Entonces, y que se sumen a esta red que estamos en este movimiento, de verdad, en pro de estas OLS que le llamamos. Laurita, ¿tienes otro video? A ver. ¿Ya conoces Cuidarte? Nuestro servicio de telemedicina es único e innovador, donde tus colaboradores reciben orientación médica y consultas ilimitadas en medicina general, nutrición y psicología. ¿Te imaginas tener un plan para tus colaboradores con teleconsulta desde cualquier lugar y dispositivo, consultas en 2 horas o menos, métricas reales para monitorear el bienestar de tu equipo, profesionales especializados, citas para tus colaboradores y sus familiares? El bienestar de tu equipo es el futuro de tu empresa. Así como lo mencionaba Mónica, la invitación es que nos puedan acompañar al OLS Global Summit Gestión Humana y Sostenibilidad 2025, el encuentro que vamos a tener el 19 de noviembre en el Club El Nogal. Va a ser un encuentro en donde vamos a contar con la asistencia de líderes empresariales, de gremios académicos de América Latina y del mundo, todos comprometidos con la transformación del trabajo y las organizaciones. Por supuesto, Cristina nos va a acompañar y esperemos que también Dálida esté allá con nosotros. Y como lo mencionaba Mónica, va a ser un espacio en donde vamos a hacer una firma de la Declaratoria 2025, el compromiso en conjunto para repensar el trabajo como eje de desarrollo humano y social bajo el marco de la red Organizaciones Laboralmente Sostenibles. Tenemos varios beneficios para organizaciones aliados, para los asistentes que han asistido a las versiones anteriores del encuentro de gestión humana y también para las nuevas empresas. Les vamos a dejar en el chat ya mismo el enlace en donde ustedes pueden dejar sus datos si están interesados en participar, ya sea como patrocinadores o como asistentes al evento para poder contactarnos. Les agradecemos inmensamente por estar en este espacio y bueno, la invitación es a que nos sigan acompañando en los próximos webinars. Prontamente les vamos a anunciar la temática y recuerden que en sus correos van a poder consultar la grabación de este encuentro. Gracias infinitas a Cristina, a Dálida, a Mónica y a todos los asistentes que nos acompañaron desde diferentes partes. Y bueno, seguimos la conversación en nuestros próximos encuentros. Que tengan un muy buen día. Igualmente, muchas gracias. Bendiciones. Gracias a ti, Cristina y Dálida. Gracias. Gracias.